¿Qué tal? Muy buenas. Soy Antonio Delk y este es un nuevo video. Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema de electricidad básica. En este caso, vamos a tocar el tema de la ley de Ohm. Muy bien, empecemos. La ley de Ohm se aplica para determinar la relación entre la tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. La ley de Ohm, descubierta en 1827 por el físico y matemático George Simmons. Ohm es una de las leyes fundamentales vinculado con las unidades básicas en las magnitudes eléctricas. La ley de Ohm se aplica solo para corriente continua o corriente directa, que es lo mismo, y también para corriente alterna, pero en este caso solamente cuando se trata de resistencias. Las magnitudes básicas que se aplican en la ley de Ohm son el voltaje, que es la V, la intensidad, la I latina, y la resistencia, que vendría a ser la R. En la ley de Ohm, ¿no? Como en este caso ya le mencioné, se trata de tres magnitudes eléctricas que se usan en esta ley de Ohm, de los cuales el nombre sería tensión o voltaje. Recuerden que estos dos nombres son sinónimos, vienen a ser lo mismo. Tensión es lo mismo que voltaje. Su símbolo sería la V y su unidad de medida serían en voltios, ¿no? Así diría, por ejemplo, 50 voltios, 100 voltios, 1000 voltios, ¿no? Esta es su unidad de medida, relacionada con la letra V. La segunda magnitud eléctrica es la corriente eléctrica, o también llamado intensidad. Ambos nombres son sinónimos, es lo mismo. Corriente eléctrica es lo mismo que decir intensidad. Su símbolo es la I latina y su unidad de medida son los amperios, relacionada con la letra A. Muy bien. En este caso diría, ¿no? 100 amperios, 50 amperios, ¿no? 1000 amperios. La tercera magnitud eléctrica vendría a ser lo que es la resistencia, que está con el símbolo R y que su unidad de medida sería en ohmios. Muy bien, como por ejemplo podríamos decir 100 ohmios, 1000 ohmios, 2000 ohmios, etc. En la ley de Ohm vamos a tener tres pequeñas fórmulas que nos va a decir lo siguiente. Voltaje es igual a la intensidad multiplicado por la resistencia. La intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia. Y por último, la resistencia es igual al voltaje dividido entre la intensidad. Muy bien, vamos a tener tres pequeñas fórmulas que se vería de esta forma, ¿no? V es igual a I por R, I latina es igual a V por resistencia y R es igual a V por intensidad. Muy bien. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Y resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Tres pequeñas fórmulas para poder hallar y trabajar junto con la ley de Ohm. Acá tenemos un pequeño circuito eléctrico, ¿no? Que es de esta forma. En este caso, mi fuente de alimentación, aquí lo tengo como corriente continua, porque tengo un positivo y un negativo, ¿no? Negativo todo ese tramo de color negro y el positivo todo el tramo de color rojo. Luego vamos a tener en todo circuito siempre un interruptor que va a abrir el circuito. Este color amarillo sería el cable común, ¿no? El cable común.
este cablecito obviamente no va a tener tensión, ¿no? Por eso es que se le dice común. La tensión está aquí. Este es negativo y este es positivo. Este amarillo es el cable común, el cual no tiene corriente hasta que este circuito se cierre. Recuerden que acá está un circuito cerrado. Y una vez que nosotros cerramos el circuito, no va a quedar así, ¿no? Ahí sí tenemos ya alimentado las resistencias por el positivo color rojo y por el negativo color negro. Y entre ellos vamos a ver unos valores, que es el voltaje, que es la fuente de alimentación, que es la intensidad que va a recorrer todo el circuito y es la resistencia que vendría a ser la carga. Muy bien. Y no va a quedar de esta forma, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Que un voltaje sea de 24 voltios, la intensidad 4 amperios y la resistencia que sería 6 ohmios como carga, ¿no? Tiene que tener en cuenta que en un circuito de corriente continua o corriente directa, la corriente tiene un sentido. La corriente o la intensidad vendría a ser en forma antihorario o vendría a ser de negativo sale con dirección al positivo. Recuerden que los electrones van directo junto con los protones. Muy bien. El, el camino de la intensidad es de negativo al positivo. Siempre va a ir en esa forma. Muy bien. De negativo a positivo. Ese es el camino que tiene la intensidad. Muy bien. La dirección que tiene la intensidad. De negativo al positivo. Este es en corriente continua. Muy bien. Corriente continua, corriente directa. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que son estas proporciones. Nos dice aquí lo siguiente. El voltaje es directamente proporcional a la intensidad. ¿Qué quiere decir esto? En este caso tenemos un ejemplo. 24 voltios, 4 amperios y 6 ohmios. Muy bien, este es mi circuito que tengo aquí. 24 voltios, 4 amperios y 6 ohmios. Pero ¿qué nos dice aquí? Que el voltaje es directamente proporcional a la intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aumento el voltaje, la intensidad también va a aumentar. Si yo disminuyo el voltaje, la intensidad también va a disminuir. Por ejemplo, de 24 voltios, si yo lo bajo a 18 voltios, los amperios también tiende a bajar. Muy bien, vamos a ver qué pasa. ¿Ven? Yo bajé a 18 y la intensidad también bajó a 3. Sigo bajando. 12 voltios, 2 amperios. Y sigo bajando, ¿no? Y nos va a quedar, digamos, si yo pongo 6 voltios, la intensidad sería 1 amperio. ¿No es así? Por eso nos dice acá lo siguiente, que el voltaje es directamente proporcional a la intensidad. Si yo subo el voltaje, la intensidad también tiende a subir. ¿Ven? Es directamente proporcional. Si los amperios sube, el voltaje sube. Si el voltaje sube, la intensidad también sube, manteniendo obviamente la resistencia. Lo segundo que me dice es lo siguiente. La intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. O sea que aquí ya cambia un poco la cosa. Nos dice que la intensidad es inversamente proporcional a la resistencia. O sea que es todo lo contrario, ¿no? Si yo subo la intensidad, el ohmiaje tiende a bajar, manteniendo el voltaje. Muy bien, a ver, vamos a hacer la prueba. Si yo subo la intensidad 3, la resistencia baja a 4. Muy bien.
Si yo subí la intensidad 3, la resistencia bajó a 4. De 6 bajó a 4. Si yo bajo otra vez la intensidad a 2, ¿qué va a pasar con la resistencia? O si yo lo subo a 4 amperios, ¿qué pasa con la resistencia? Va a bajar, ¿no? Y no va a quedar de esta forma. 4 amperios y en este caso solamente voy a tener 3 ohmios. Muy bien. Solamente así se está relacionando entre la intensidad y la resistencia. Es todo lo contrario. Si la intensidad sube, la resistencia baja. Si la intensidad baja, la resistencia sube. Muy bien. Ahora, en la ley de Ohm existen múltiplos y submúltiplos en las magnitudes eléctricas. Ejemplo, vamos a ver los múltiplos de los voltios. Un voltio como unidad de medida, ¿no? Nos da un voltio. Un kilovoltio como unidad de medida, que es el kV, sería igual a 1000 voltios. Un megavoltio, que son con las letras MV, sería igual a 1.000.000 de voltios. Un gigavoltio, que es la GV, sería igual a 1.000.000.000 de voltios. Y un teravoltio será igual a 1.000.000.000 de voltios. Ahora ustedes se preguntarán, profesor, ¿de ahí sigue más? Obviamente que sigue más. De ahí sigue un pentavoltio, que vendría a ser igual a 1.000.000.000.000 de voltios. Luego sigue un hexavoltio, que vendría a ser igual a 1.000.000.000.000 de voltios. Muy bien. Estas son las siglas para utilizar el voltaje en grandes unidades de medidas. Muy bien, un kilo, mega, giga, tera, ¿no? De ahí sigue penta, hexa, hecta y etcétera. Lo mismo va a pasar con los amperios. Tenemos acá un amperio, un kiloamperio que vendría a ser 1000 amperios, un megaamperio, gigaamperio, un teraamperio que vendría a ser 1.000.000.000 de amperios. Y lo mismo va a pasar con la resistencia. Un ohmio, un kiloohmio, un megaohmio, un gigaohmio y un teraohmio, ¿no? Estas son sus siglas, ¿no? K-ohmio, megaohmio, gigaohmio, teraohmio. Muy bien. Y así como tenemos múltiplos, también tenemos submúltiplos, ¿no? Todo lo contrario, en decimales, que en este caso sería así. Un voltio, el valor de 1. Un milivoltio, ya sería todo lo contrario, ¿no? Entre 1000, 0,001 voltios. Ese es el valor de un milivoltio. Un microvoltios, ¿no? Que es la U junto con la V, sería 0,000001 voltios. Luego tenemos un nanovoltios y por último un picovoltios. Y así sucesivamente. Mayormente en el campo, en los ejercicios, solamente trabajamos hasta mili y raras veces con micro. Difícilmente que trabajen con nano o pico. Muy bien. En la parte eléctrica mayormente se trabaja solamente con voltios y milivoltios, nada más. Son los más utilizados. Y así como voltios, también se trabaja con amperios y va a pasar lo mismo. Va a tener casi el mismo nombre. Un amperio, un miliamperio, que vale 0,001, un microamperio, un nanoamperio y un picoamperio. Lo mismo con la resistencia, un ohmio, un miliohmio, un microohmio, un nanoohmio, un picoohmio y así sucesivamente. Muy bien, y una vez
Analizado todo esto, vamos a pasar a hacer unos pequeños problemas utilizando la ley de Ohm. Muy bien, vamos a ver. Empecemos. Ejemplo 1. Fíjese este primer problema. Nos dice lo siguiente. ¿Cuál será el voltaje para el siguiente circuito eléctrico? Tenemos este circuito eléctrico donde nos dice lo siguiente. El voltaje no lo sabemos. La intensidad es igual a 5 amperios y la resistencia es igual a 9 amperios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hallar el voltaje? Vamos a tener que utilizar la fórmula de la ley de Ohm para hallar lo que es el voltaje. ¿Y cuál es la fórmula para hallar el voltaje? Es lo siguiente. V es igual a I por R. V es igual a I por R. ¿Qué quiere decir? Que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Entonces, lo único que tenemos que hacer es simplemente reemplazar datos, porque aquí ya tengo intensidad que es igual a 5 amperios y tengo resistencia que es igual a 9 ohmios. Entonces, simplemente voy a reemplazar datos. V será igual a 5 por 9, que me da el valor de 45. Esto sería mi resultado. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí, ¿qué voy a poner aquí? Que el valor del voltaje va a ser igual a 45 voltios. Muy bien. 45 voltios. Ese sería mi respuesta de este problema. O también pueden poner 45V, ¿no? Que también es válido. Ejemplo 2. Vamos a ver el problema 2. Nos dice lo siguiente. ¿Cuál será la corriente para el siguiente circuito eléctrico? Nos dice lo siguiente. V es igual a 20 voltios y la resistencia es igual a 40 ohmios. Pero no nos da la intensidad. Tenemos que hallar la intensidad. Entonces, para esto voy a usar la fórmula de la ley de Ohm para poder hallar la intensidad. ¿A qué será igual intensidad? Vamos a ver. Intensidad es igual a voltaje sobre o dividido entre la resistencia. Como yo ya tengo voltaje y tengo resistencia, simplemente tengo que reemplazar valores. Entonces voy a poner lo siguiente. Intensidad es igual a 20 dividido entre 40. Que en este caso agarro mi calculadora y divido, ¿no? 20 entre 40 y me va a dar el resultado de 0.5 amperios. 0.5 amperios. Entonces, tengo ya mi respuesta final. En este caso, yo puedo decir 0.5 amperios o también puedo decir que el resultado de la intensidad es igual a 500 miliamperios. Muy bien, ambos respuestas son válidos, ambas respuestas es lo mismo. ¿Sí? 0.5 amperios es lo mismo que decir 500 miliamperios. Entonces aquí pongo mi respuesta final, ¿no? Que vendría a ser 0.5 amperios. O también puedo poner 0.5A. O también puedo poner 500 miliamperios, que vendría a ser lo mismo. Muy bien, vendría a ser lo mismo. Vamos por el ejemplo 3. Ejercicio 3. Nos dice lo siguiente. ¿Cuál será la resistencia para el siguiente circuito eléctrico? Y nos da los siguientes datos.
que el voltaje es igual a 10 voltios y la intensidad es igual a 250 miliamperios. ¿Cuánto será el valor de R? ¿Cuánto será el valor de la resistencia? Entonces, para esto voy a aplicar la fórmula de la ley de Ohm para poder hallar R. R, ¿a qué es igual? Según la ley de Ohm me dice que R es igual a voltaje dividido entre la intensidad. Tengo el valor de voltaje y tengo el valor de intensidad. Simplemente tengo que reemplazar valores. Pero aquí tenemos que recordar algo, que para poder utilizar la fórmula necesito que todos los datos sean el mismo valor en valor unitario. Muy bien, y como acá me está dando un dato en miliamperios, este miliamperios tengo que pasarlo a unidad. Tengo que pasarlo a valor de amperios. No puedo dividirlo con como miliamperios. Tengo que dividirlo como si fuera amperios. Entonces, este 250 miliamperios lo voy a pasar a unidades. Lo voy a pasar a amperios. Muy bien. Y me dará de la siguiente forma. 250 miliamperios es igual a 0.25 amperios. Entonces, yo para poder utilizar esta fórmula tengo que utilizar este valor de 0.25 amperios, que es la unidad real. Muy bien. No puedo dividirlo entre 250. Tengo que dividirlo entre 0.25. Entonces, ahora sí reemplazo datos. Voy a poner aquí R es igual a 10, que es el voltaje, dividido entre 0.25, ¿no? Y agarro mi calculadora y divido. ¿Cuánto es 10 entre 0.25? Y me dará 40 ohmios. Eso quiere decir que mi respuesta en este pequeño problema será 40 ohmios, ¿no? Que lo puedo escribir así o también puedo escribirlo 40 ohmios de esta forma con el símbolo, ¿no? Que es un omega, que es lo mismo, muy bien, es lo mismo, quiere decir lo mismo. Muy bien, nos vamos a el ejemplo 4 y nos va a decir lo siguiente. En el ejemplo 4 nos dice, ¿cuál será el voltaje para el siguiente circuito eléctrico? Nos dice que la intensidad vale 4 amperios y la resistencia vale 4 kiloohmios, ¿no? Tiene que primero aquí darse cuenta, ¿no? Algunos por apresurado multiplican 4 por 4, 16, profesor, vale 16 voltios y eso es erróneo, ¿no? No se multiplica así de frente. Recuerden que para usar la fórmula, todos mis valores o todos mis datos tienen que tener el valor en unidades. Ahí recién puedo multiplicar. Entonces, ¿cuál será la fórmula para hallar el voltaje? ¿A qué es igual V? V es igual a I por R. ¿Tengo I? Sí, vale 4 amperios. ¿Tengo R? Sí, vale 4 kiloohmios. Pero esto tengo que convertirlo a unidades para poder usar la fórmula. Entonces voy a reemplazar valor. ¿A cuánto será igual 4 kiloohmios? En unidades, ¿a cuánto será igual? ¿Qué tengo que hacer? Entonces voy a escribir aquí 4 kiloohmios es igual a 4000 ohmios, ¿no? Multiplicarlo por 1000. 4 por 1000, 4000. 4000 ohmios. Entonces, voy a usar este 4000 ohmios aquí en la fórmula. Entonces, la multiplicación sería de la siguiente forma. V es igual a 4 amperios por 4000 ohmios. Que en este caso, agarrando mi calculadora y multiplicando, me va a dar el siguiente resultado, que sería 16.000 voltios, ¿no? 4 por 4000 me da 16.000 voltios.
Entonces este será mi respuesta final. Voy a escribir acá como que el valor de V va a ser igual a 16.000 voltios. O también puedo decir simplemente 16 kV, que quiere decir 16 kilovoltios, ¿no? Kilovoltios. Y aquí se darán cuenta que si yo multiplico 4 por 4 me va a dar 16. Y que automáticamente este K pasaría de frente aquí y me daría en voltios. Muy bien. Si yo tengo como unidades de medidas, por un lado el amperios y por otro lado el kilo, y lo multiplico entre ellos, siempre el mayor, que es K, va a tener el primer nombre en el voltaje, kilovoltios. Muy bien. 4 por 4, 16. Unidad y K sube y voltaje se completa. 16 kilovoltios. Muy bien. Vamos a ver el último ejemplo. Ejemplo 5. ¿Qué nos dice aquí? ¿Cuál será la corriente para el siguiente circuito eléctrico? Nos da como dato que el voltaje es 750 milivoltios. Intensidad no lo sé. Y resistencia es igual a 15 ohmios. Entonces, ¿cuál será la fórmula para hallar intensidad? ¿A qué es igual intensidad? Lo ponemos aquí. La fórmula es intensidad es igual a voltaje dividido entre la resistencia. Entonces, recuerden que aquí tengo milivoltios y yo no puedo usar la fórmula con milivoltios. Tengo que pasarlo a unidades. Entonces, ¿a cuánto será 750 milivoltios pasarlo a voltios? ¿A cuánto será igual? Y 750 milivoltios es igual a 0.75 voltios. Muy bien, y con este valor recién voy a utilizar mi fórmula. Ahí voy a reemplazar datos. Y es igual a 0.75, que es lo que hemos hallado aquí, dividido entre 15. Y su respuesta va a ser 0.05 amperios. Muy bien. El resultado me va a dar en unidades básicas, o sea, en amperios. Si yo divido voltaje entre resistencia, su respuesta va a ser amperios. 0.05 amperios. Entonces aquí voy a escribir la respuesta, que será lo siguiente. 0.05 amperios. O también puedo escribir que la respuesta es 50 miliamperios, que vendría a ser lo mismo. Muy bien, vendría a ser lo mismo. 50 miliamperios es lo mismo que decir 0.05 amperios. Muy bien, es lo mismo. Muy bien, muchachos, entonces yo a todos les doy muchas, pero muchas gracias y ya será hasta un próximo video. Muy bien, entonces yo me despido aquí y nos vemos. Chao.